Buenas noches, colegas. Ahora vamos a tratar el tema derecho de daños laborales. Vamos a explicar todos los tipos de daños que se cometen en el centro de trabajo y con especial énfasis en el daño moral, porque creo yo que en ese aspecto veo que los abogados y abogadas fallan cuando fundamentan sus escritos, sus demandas, sus apelaciones. Y sobre todo, también hay algunos jueces que cometen errores en cuanto a exigir pruebas directas, ¿no? Que sería imposible para acreditar el daño moral. En fin, vamos a verlo en su momento. Bien, entonces, el derecho de daños laboral, colegas, es una nueva especialidad una nueva subespecialidad del derecho laboral que debe de estudiarse con aplicación porque en la vida profesional hay bastante demanda de este tipo de tutela jurisdiccional. Y van a poder ustedes apreciar pues la amplitud de instituciones jurídicas comprendidas en esta subespecialidad. Y que en realidad es la intersección entre el derecho civil y el derecho laboral en cuanto a la responsabilidad contractual. Bien, vamos a partir de la definición. ¿Qué entendemos por derecho de daños laborales? El derecho de daños laboral tiene por materia, como objeto, cuando se produce el incumplimiento de un contrato de trabajo a consecuencia de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, la hostilización, podemos agregar acá también el mobbing, que les voy a explicar que, si no lo recuerdan, el mobbing, término en inglés, pero que se ha eh, generalizado. También el hostigamiento sexual, también, ¿ah? Porque hay una ley especial, el hostigamiento sexual. Despidos, el despido inconstitucional ordenado por el empleador. Y también en cuanto al despido, agregamos aquí al despido arbitrario. El despido arbitrario, como ustedes recordarán, como les he explicado en la clase anterior, es un despido que está permitido en la ley, ¿no? Estuvo permitido hasta un cierto tiempo, porque luego ya después se le dio la opción al trabajador de poder pedir la reposición. Pero también si el trabajador solicita que se le indemnice por el despido arbitrario, entonces se aplica la ley de productividad y competitividad laboral tal cual está, ¿no? Con su indemnización de hasta 12 remuneración. Entonces, el derecho de daño laboral comprende el incumplimiento de un contrato de trabajo a consecuencia de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, la hostilización, el mobbing, el hostigamiento sexual, el despido arbitrario e inconstitucional, ordenado por el empleador. Es la causa adecuada o nexo causal por la que el trabajador deja de percibir su remuneración y beneficios sociales, además pierde la base de su bienestar individual y familiar. Asimismo, se elimina el medio de realización de su persona en la continuidad y ascenso laboral. En suma, en su proyecto de vida. Ello lesiona además su dignidad como persona. Todo ello en el marco de la responsabilidad contractual implica la transformación de la obligación incumplida en indemnizatoria. Cabe agregar acá también que puede haber un daño eh, psicofísico, un daño corporal, un daño personal, como a consecuencia de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, que también es materia de indemnización. Muy bien, establecida la definición, el campo de aplicación de este derecho de daño laboral, vamos a eh, informarles que, como todos sabemos, el Código Civil regula la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual. La responsabilidad extracontractual está regulado en el artículo 1969 al 1988, y la responsabilidad contractual o inejecución de obligaciones, también como se denomina, eh, está comprendido entre los artículos 1314 a 1332 del Código Civil. Ahora, nosotros no debemos de aplicar estos dos grandes campos
de regulación normativa en el Código Civil de manera separada. No, porque están implicados. Varias reglas de la responsabilidad extracontractual podemos aplicarlo a la responsabilidad contractual porque simplemente no lo regula. Entonces, frente a ese vacío normativo, lo que hacemos los jueces y los intérpretes y los abogados, los juristas, es aplicar subsidiariamente, extensivamente, estas normas de la responsabilidad extracontractual cuando estamos demandando inejecución de obligación en el ámbito laboral. Y, como les mencioné, esta responsabilidad contractual, este incumplimiento de obligaciones de un contrato de trabajo o un convenio colectivo, o un laudo arbitral, puede causar daños por accidente de trabajo, daños por enfermedad profesional, daños por hostilización, mobbing y hostigamiento sexual, daños por despido arbitrario y daños por despido inconstitucional. Los despidos inconstitucionales, como ya hemos estudiado en la clase anterior, son pues aquellos creados, figuras creadas por el Tribunal Constitucional a partir de la sentencia de Llanos Huasco, como es el despido incausado, el despido fraudulento y el despido lesivo de derechos fundamentales. También podemos acá considerar el despido nulo, conforme lo establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuando se producen daños adicionales, complementarios, como el daño moral, que también puede demandar. Tipos de daño. Es interesante señalar que la ejecución de una obligación puede generar tanto daños patrimoniales como extrapatrimoniales. Para Carlos Fernández Cesarego, él preferiría decir daños personales y extrapersonales. Porque si ustedes se dan cuenta de esta antigua definición que recoge el Código Civil, daños patrimoniales o como extrapatrimoniales pones tú al centro el patrimonio. Y Carlos Fernández Cesarego decía, no son las cosas las que debemos poner al centro del derecho. Lo que debemos poner al centro del derecho es el ser humano. Y por tanto, la correcta clasificación, la correcta taxonomía de esta institución jurídica es daño personal y daño extrapersonal. O sea, daños que se producen fuera de la persona, al entorno de la persona, al patrimonio de la persona y daños a la persona en sí misma. La sola mención a los daños patrimoniales, daño emergente, detrimento en el patrimonio del sujeto afectado y al lucro cesante, la ganancia dejada de percibir, no determina que solo los daños de esta naturaleza sean resarcibles. Los daños extrapatrimoniales también son objeto de resarcimiento en lo que a inejecución de obligaciones compete. La regla es que el resarcimiento por la inejecución de obligaciones comprende el daño emergente, así como el lucro cesante, además del daño moral, en tanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución, independientemente de que sean previsibles. Entonces, ustedes pueden aquí apreciar este conjunto de daños que deben de indemnizarse cuando se produce un evento dañoso y el trabajador es la víctima de este daño. También, no olvidemos, la víctima puede ser el empleador. ¿Y cuántas veces el empleador demanda al trabajador por daños y perjuicios? Entonces, fíjense, aquí hay, diríamos, una gran cantidad de casuística que los abogados y abogadas aquí presentes muy bien pueden asumir una asesoría con éxito, ¿no? Siempre que cuidemos y estudiemos todas estas instituciones, estas reglas implicadas y principios, como el principio restitutio integrum. Esto significa el principio de la restitución íntegra frente al daño causado. Entonces, también no olvidemos, colegas, que al momento de fundamentar nuestra sentencia, como les mencionaba, no solamente apliquemos las reglas del Código Civil respecto a la inejecución de obligaciones aplicado al ámbito laboral, sino también las reglas de la responsabilidad extrapatrimonial. Les voy a dar un ejemplo. Miren, si ustedes revisan el acápite del Código Civil
respecto a la inejecución de obligaciones, entonces ustedes se dirigen al artículo 1321, fíjense lo que dice. Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por todo lo culpa inejecutable, culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de obligaciones o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente, como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de la inejecución. Solamente nos habla de daño emergente y lucro cesante. ¿Dónde está el daño a la persona? No lo está. Sin embargo, el artículo 1322 señala, el daño moral, cuando se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Entonces, ¿dónde está el daño a la persona? Se dice que el daño a la persona por ser, el daño moral por ser una especie del daño a la persona también comprende el daño, se puede comprender en este artículo. Pero si ustedes quieren ser específicos, se van al artículo de la responsabilidad extracontractual, en la que sí señala que es el daño a la persona que también es motivo de resarcimiento, ¿no? Entonces, fíjense cómo pueden recurrir a, este artículo de la responsabilidad extracontractual. El artículo 1985 dice lo siguiente. La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño productivo. Y por ejemplo, cuando ustedes revisan todos los artículos de la responsabilidad contractual o inejecución de obligaciones en el Código Civil, no van a encontrar ahí que la indemnización por daños y perjuicios genera interés. En cambio, sí aparece en el artículo 1985. En él señala, el monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño hasta el momento de su pago, obviamente. ¿Mm? Entonces, tienen ustedes que citar este artículo 1985, párrafo final, para fundamentar el pedido de intereses legales cuando demanden una pretensión indemnizatoria. Y así van a poder ustedes encontrar varios ejemplos. La responsabilidad vicaria, por ejemplo. La responsabilidad vicaria, para recordarles, es aquella responsabilidad que tiene el empleador frente a los daños que comete su trabajador. Por ejemplo, yo tuve un caso en la que el trabajador es el que comete hostigamiento sexual contra la trabajadora. Y la trabajadora demanda al hostigador como también a su empleador, para que respondan solidariamente. ¿Mm? Porque puede ser que el trabajador renuncie al trabajo frente a ese escándalo y se fugue, ¿no? O no tenga patrimonio, responde el empleador. O la responsabilidad vicaria, que está establecido en la responsabilidad extracontractual. Entonces, hay que dominar ambos campos de la regulación de la indemnización contractual y extracontractual. Bien, ahora pasamos estamos en los tipos de daño. Bien, entonces, tipos de daño, ¿no? Lucro cesante, daño emergente, daño a la persona o daño personal. Pero ustedes me van a preguntar, pero doctor, ¿dónde está el daño moral que usted dice que va a explicar con profundidad en esta clase? Es que, miren, el daño personal o el daño a la persona comprenden todas estas especies. Podríamos decir que el daño a la persona es el género y todas las que están al costado de la llave es la especie, ¿no? Son las especies. Y esto lo ha definido la propia Corte Suprema, mediante la sentencia 1529-2007, en la que señala el daño a la persona causa daño moral, daño al proyecto de vida, daño psíquico, daño somático o físico, daño biológico y daño psicosomático. Vamos a explicar cada uno de ellos para que ustedes puedan comprender. Pero ya les adelanto
El daño biológico, en realidad, es el daño que se comete tanto al daño psíquico como al daño somático o físico, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener un atropello y dentro del centro de trabajo también pueden haber atropellos, ¿no? Una maquinaria, o un volquete que está en la obra, uno es trabajador de construcción civil y lo atropella. Entonces causa una rotura de fémur y ese es un daño físico o somático. Pero el dolor, la impresión también causa un daño psíquico. En realidad, todo ese conjunto de daños se llama daño biológico, daño biológico de la vida de la persona. Bien, entonces vamos a explicar cada uno de estos daños a la persona para que ustedes puedan distinguirlos, saberlos aplicar en su oportunidad. Y es interesante comenzar con la difusión, con la definición de lucro cesante. Su finalidad es restablecer lo que se deja de ganar hacia el futuro como consecuencia del hecho dañado. Es un cálculo especulativo sobre la base de variables que se pueden producir o no. La estimación de los daños se desarrolla sobre la base de la experiencia de ingresos, así como de un cálculo de probabilidades hacia el futuro. Es una especulación sobre lo que habría continuado produciendo la víctima, del daño de no haberse producido este evento dañoso. El lucro cesante, por ejemplo, en los accidentes de trabajo. Yo he visto, he presidido la sala mixta de Tarma. En la sala mixta de Tarma vemos bastantes accidentes de mineros, porque la sala mixta de Tarma comprende las jurisdicciones de Junín, del distrito de Junín y el distrito de, perdón, el de la provincia de Junín y la provincia de Yauli y La Oroya, en el departamento de Junín, que es una región minera, ¿no? Está varias asientos mineros, está el proyecto Toromocho, está Argentum y otros centros mineros más. Entonces, en Volcan también está, ¿no? El trabajador estaba laborando, el trabajador minero estaba laborando en el pique, al interior de la mina, y se produce un derrumbe, ¿no? Y lo mata. Y tenía la edad de 35 años. Entonces, ¿cómo calculamos el lucro cesante? Si esta persona tenía 35 años, su viuda va a recibir una pensión de viudez, pero su remuneración era, al momento de producirse el accidente, una determinada cantidad. Si descontamos la pensión de viudez, resulta todavía un saldo a favor, ¿no? Pongámosle 1.000 soles. 1.000 soles que podría haber seguido percibiendo el trabajador hasta que se jubile. ¿Cuándo se jubilan los mineros? ¿A qué edad? A los 45 años. Entonces estamos hablando de que este señor 30, 40, 15 años dejó de percibir remuneraciones por haber perdido la vida. Entonces, lo que hacemos los jueces es multiplicar 1.000 soles por, por 12 meses, estamos hablando de 12.000 soles, 12.000 soles por 10 años, ¿no? 120.000 soles por 5 años más, o sea, 15 años que dejó que no pudo concluir su vida laboral jubilándose a los 45, entonces estamos hablando de 60.000 soles más, 180.000 soles de lucro cesante. Un ejemplo a grosso modo. Ahora, también podemos aplicarle las gratificaciones que dejó de percibir, la compensación por tiempo de servicios, ¿no? También puede ser motivo de cálculo, porque todo ello comprendería lo que va a dejar de percibir por fallecer. Entonces, todo eso sería el lucro cesante. Y ese lucro cesante genera interés. Intereses desde el momento en que se produjo, como he leído en el Código Civil, se produjo el daño. ¿Cuándo se produjo el daño? Cuando falleció el trabajador. El 31 de agosto del 2022, ¿no? Comienza a generar intereses hasta que pague el empleador. ¿Cuándo va a pagar el empleador? Cuando termine el proceso judicial. Estos procesos judiciales van hasta la Corte Suprema, demoran 3, 4 años, ¿no? Más el tiempo de ejecución al momento que paga
la deuda, ¿no? Se liquida los intereses y también tiene que pagar los intereses legales. Entonces, fíjense, colegas, que el modo como calculamos los. Ahora, por cómo así viene esa idea de calcular, ¿no? El lucro cesante por el tiempo que dejó que no va a poder laborar por haber quedado inválido o por haber fallecido. Miren, colegas, yo a nuestro estimado eh, amigo Henry le he pasado 4 artículos que yo escribí. Estos 4 artículos, colegas, son muy, muy importantes que lo revisen, lo lean, porque les va a dar una apreciación completa de todo lo que estamos estudiando el día de hoy. El primer artículo es, y precisamente sobre el tema, aportes al derecho de daños laboral y análisis de criterios casacionales sobre los accidentes de trabajo. En ese artículo eh, explico cuáles son los antecedentes de esa forma de calcular el lucro cesante. Viene desde Italia, desde el siglo pasado. Los jueces italianos ya aplicaban ese criterio que, como jurisprudencia comparada, lo hemos aplicado acá. Inclusive se llama la ley del zapatero, porque era precisamente un zapatero que, un fabricante de zapatos, un obrero que fabricaba zapatos, el que planteó esta demanda de lucro cesante, porque quedó tullido de las manos, por tanto, trabajar en la elaboración de los zapatos italianos, ¿no? Entonces, y desarrollo todo la jurisprudencia, la doctrina. También tengo otro artículo que se llama El daño emergente, el proyecto de vida y lucro cesante en la responsabilidad contractual respecto a los despidos inconstitucionales. Y luego también el daño moral por responsabilidad contractual en los despidos inconstitucionales. Les recomiendo que lo lean. Igualmente también hay un artículo de debate, porque cuando se planteó el modo como el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2017, en la cual yo fui ponente en esa oportunidad, se cuestionaba el modo como habíamos establecido para calcular el daño moral, el lucro cesante. En los despidos inconstitucionales salieron pues abogados que trataban de refutar esa argumentación, esa propuesta de criterio jurisprudencial, y yo salí en defensa de ese pleno con este artículo que se titula Presunción del daño moral en los despidos inconstitucionales, avance o retroceso. Entonces, les recomiendo que lo lean, porque de esa manera van a estar ustedes expertos en plantear demandas, sea defendiendo al trabajador o defendiendo al empleador, en cuanto a pretensiones indemnizatorias. Y como lo más común, colegas, es que los trabajadores demandan a su empleador, sea sector público o privado, cuando lo despiden inconstitucionalmente, porque se naturaliza el contrato de tercerización, o el contrato modal, o el contrato, ¿no?, de servicio específico, o cualquier otro contrato modal que regula la ley de productividad y competitividad laboral. Entonces, ese periodo en el cual estuvieron ellos sin trabajar, el empleador tiene que indemnizarlo, tiene que indemnizar lucros cesantes. Si hay daño emergente, también vamos a explicar cuándo se demanda daño emergente. Luego, también cuando se demanda daño moral y los daños punitivos. Daños punitivos, ya lo estableció el Pleno Supremo, un Pleno Supremo Laboral, ¿no? Que también explico ahí en los artículos que les he pasado. Inclusive también, colegas, para el día de mañana les prometo, les voy a alcanzar una demanda, un modelo de demanda, ¿no? Que pueden ustedes utilizarlo para interponer este tipo de demandas, consideran apego, para que tengan pues como un formato que les pueda guiar al momento de elaborar sus demandas. Bien, entonces, siguiendo con la explicación, el lucro cesante en los accidentes de trabajo se demanda de ese modo. Luego, en los despidos inconstitucionales, hay un pleno jurisdiccional laboral del año 2019
en la que establece también, y eso también explico en mis artículos, en la que establece cómo debe de liquidarse este lucro cesante. Es las remuneraciones dejadas de percibir, descontando lo que hubiese el trabajador, se hubiese ahorrado por no ir a trabajar. Pero ese ahorro que se hubiese tenido el trabajador por no ir a trabajar, como por ejemplo la movilidad, eso le corresponde acreditar al empleador. No se puede decir, señor juez, descuente de las remuneraciones dejadas de percibir por el tiempo que estuvo despedido, por ejemplo, gana 3.000 soles mensuales, ¿no? Deja estuvo desempleado 12 meses por un despido inconstitucional, fraudulento, incausado o lesivo de derechos fundamentales. Entonces, estamos hablando de 12 meses por 3.000, ¿no? Por 2, 6, 36.000 soles. Descuente, señor juez, de esos 36.000 soles lo que se ahorró por pasajes, por su alimentación. Eso tiene usted que probarlo, señor empleador. No puede usted decir descuente 20.000, 5.000. No, tiene usted que decir cuánto es lo que habría dejado de gastar. Si no lo prueba, entonces no se toma en cuenta esa argumentación. No basta el dicho, hay que probar lo que uno afirma, ¿no? Ahora, en cuanto al daño emergente, ¿no? Vamos a explicar a continuación el daño emergente. Bien, ¿qué es el daño emergente? La doctrina nos dice que está dirigido a compensar lo que la persona pierde en su patrimonio por el hecho dañoso, por lo que tiene que desembolsar directamente con el objeto de restituir las cosas hasta el momento anterior al resultado del daño y compensar los efectos directos del mismo. Esto es, por ejemplo, que un daño emergente en los accidentes de trabajo. ¿Cuándo se produce un daño emergente en los accidentes de trabajo y en los despidos inconstitucionales? Vamos a poner ejemplos, ¿no? Daño emergente en los despidos, en los accidentes de trabajo y despidos inconstitucionales, que son los más comunes. En los accidentes de trabajo, el daño emergente, colegas, es todos los gastos médicos adicionales y medicinas y cualquier otro elemento que se tiene que comprar o que la víctima tuvo que comprar para poder enfrentar las consecuencias psicosomáticas o físicas que le ha causado el accidente de trabajo. Por ejemplo, está bien, correcto. Todo trabajador está con un seguro social, con salud o con una EPS, muy bien, y es atendido por salud, en el hospital, de salud, ¿no? Pero tiene que hacer gastos adicionales. Ese alumno tiene el medicamento, tiene que ir a comprar en la farmacia, entonces inmediatamente tiene que pedir su factura o su boleta, ¿no? Su boleta, ir acumulando las boletas. Tiene que ir a hacer un viaje de la ciudad de Pucallpa a la ciudad de Lima, porque solamente en Lima pueden atender ese tipo de daño físico que le ha causado el accidente de trabajo. Entonces tiene que comprender todos esos gastos de traslado que no cubre o el seguro de salud. También, por ejemplo, se necesita comprar prótesis que no tiene adicionales para poder sobrellevar la mutilación que le ha causado el accidente de trabajo. También todos los recibos, los comprobantes de pago. He tenido que someterme a una consulta psiquiátrica que no he tenido que atenderme porque el accidente de trabajo me causó una conmoción emocional a tal punto que necesitaba un tratamiento. También se va acreditando con recibos de honorarios del médico,
comprobante de pago, boletas, pasajes, ¿no? Todo lo fundamental en el daño emergente, colegas, es que se tiene que acreditar, se tiene que probar. Entonces, todo ello va a servir para demandar el daño emergente y poder cuantificar. En los despidos inconstitucionales, ¿cuándo se produce un daño emergente? Esto es cuando producido el despido es causa directa que va a ineludiblemente producir que emerja otro daño a consecuencia de él. Es el caso, por ejemplo, de que usted como trabajador tiene un préstamo con garantía hipotecaria en la que al perder el empleo, ¿no? Un empleo que tenía un buen ingreso económico, injustamente, inconstitucionalmente, ya no tiene pues los recursos económicos como para poder cubrir los préstamos y los gastos diarios de su vida. Va usted a buscar empleo, pero, colegas, hay determinados empleos que no son fáciles de conseguir en el mercado laboral. O también en el caso de aquel trabajador que pierde el empleo por un despido inconstitucional y se pone de taxista, por más que se ponga de taxista o trabaje como vendedor ambulante o haga cualquier otro esfuerzo por ganarse el pan de cada día, no logra llegar al ingreso que percibía cuando trabajaba para este empleador que lo despide inconstitucionalmente, sea empleador del sector público o del sector privado. Y eso le causa que no pueda pagar los préstamos, pagar el préstamo. Y pueden ejecutarle la hipoteca y rematarle la casa. Ese costo, colegas, ese costo lo tiene que pagar el empleado. Pero eso tiene que acreditarse. No basta decir, como yo he visto en varias demandas, que dicen que tenía un préstamo y inclusive hasta muestran el préstamo, ¿no? Los documentos del préstamo, y no pude pagar, pero no van más allá. Tendría que haber una pericia contable que acredite, que demuestre pues que cuánto es lo que el perjuicio que le ha causado la morosidad en el préstamo, ¿no? Entonces tiene que acreditarse cuánto de morosidad se ha acumulado que tiene pues que pagar el empleador, pues, ¿no? A consecuencia de ello. Pero tiene que acreditarse, colega. Si ustedes no hacen eso, le van a declarar infundada la demanda. Artículo 200 del Código Procesal Civil, que ya me lo sé de memoria, que dice pues que el que no acredita, se declara, el que no prueba su pretensión, la demanda resulta infundada. Los jueces ponemos ahí, infundada la demanda por improbada. Artículo 200 del Código. Entonces, todo ello tiene que acreditarse para que pueda proceder la pretensión indemnizatoria de daño emergente. Ahora, nunca vayan a demandar, colegas, demando indemnización por daños y perjuicios, punto, ¿no? Por la cantidad de 200.000 soles o de 1.000.000, ¿no? Tienen ustedes que disgregar, tanto por lucro cesante, tanto por daño emergente, tanto por daño moral, tanto por daño positivo. Entonces, eso es importante que ustedes cuiden al momento de elaborar una demanda o al momento de contestar la demanda, también sepan observar esos aspectos, ¿no? Contradecir esos aspectos. Bien, esto es en cuanto al daño emergente. Entonces, pasamos ahora al daño a la persona. El daño a la persona ya les expliqué que comprenden todos esos daños, ¿no? El daño moral, el daño al proyecto de vida, el daño psicológico, el daño somático, el daño psicosomático, el daño al proyecto de vida. Entonces, yo quisiera ampliar un poco más en cuanto al daño psicosomático y al daño al proyecto de vida, que a veces no se comprende, ¿no? Porque el daño psicosomático no es la suma, así una agregación mecánica del daño psicológico y el daño somático, no, tiene otra implicancia que es interesante que lo conozcan ustedes. Fíjense lo que dice la literatura médica. El daño psicosomático son los trastornos psicosomáticos, son la prueba del impacto que la mente puede llegar a tener sobre nuestro cuerpo
En ellos se evidencia una serie de síntomas físicos reales relacionados con enfermedades invisibles. Por ejemplo, un trabajador que está sujeto a hostilización laboral. Eso le causa un estrés, un estado emocional de gran preocupación, y cuando esta hostilización es extendido, va a comenzar el trabajador y el ser humano en cualquier momento, en cualquier estado de estrés excesivo, va a comenzar a somatizar, a desarrollar enfermedades nerviosas, enfermedades que se van a expresar en gastritis, en úlcera, en, eh, en, en somatizaciones del cuerpo, ¿no? En diferentes manifestaciones que solamente con una pericia médica se puede determinar, ¿no? Y la pericia médica para acreditar este daño es fundamental, es determinante, diría. Ahora, en cuanto al daño al proyecto de vida, este daño afecta a la libertad del sujeto de realizarse según su autónoma decisión. Es decir, que el evento dañoso impactó con tanta radicalidad y permanencia en el ser que el truncamiento del proyecto personal acompaña a la víctima por el resto de sus vidas, al comprometer definitivamente determinadas potencialidades psicofísicas o hace imposible para siempre cierta condición jurídica, sin las cuales no podría llevar a cabo su proyecto de vida que venía construyendo desde antes del evento dañoso y había proyectado desarrollar hacia el futuro. Al decir de Carlos Fernández Cesarego, es el daño más importante que se puede inferir al ser humano, como es el de arrebatarle, en casos límite, el sentido o razón de ser de su vida. El típico caso del pianista, ¿no? Que está trabajando el pianista y en un centro de trabajo como pianista, en un restaurante, por decir, y por una imprudencia o una falta de vigilancia del empleador le cae pues del techo, ¿no? Un determinado bloque y le cae encima de las manos y pierde las manos. Nunca más va a poder ser pianista. Te truncas, no solamente le causas un daño biológico, un daño físico, o la amputación de las manos, no solamente le causas un daño psíquico, un daño moral, también un daño al proyecto de vida, porque esta persona nunca más va a poder desempeñarse como pianista. Y es más, este pianista en este restaurante que trabajaba aspiraba a ser pianista de la Sinfónica Nacional. Inclusive tenía ya estudios especializados en la escuela de música y que había probabilidades certeras, razonables, de que él podía ingresar a la Sinfónica Nacional y poder tener una carrera mucho más importante en su profesión de músico. Entonces, colegas, fíjense cómo también ese daño al proyecto de vida tiene que rezarse. Claro que hay personas que discuten esto, hay juristas que dicen que no, que el daño al proyecto de vida no debe de ser materia de indemnización y que esto no amerita porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. De repente en el futuro este pianista a los 2 años pudo haber sido atropellado por un auto y se acabó su vida. ¿Ya qué proyecto de vida iba a tener? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros adivinar el futuro? Entonces, pero, colegas, estamos en un momento presente y ese momento presente hay una proyección hacia el futuro. Y esa proyección al futuro también constituye las posibilidades de esta persona de poder ejercer su libertad en el futuro, como señalaba muy bien Carlos Fernández de Sarego. Y se quedó pues este pianista con cercenado las manos, fíjense, ¿qué proyecto de vida le puede continuar como en su profesión? Entonces, pues, colegas, también esto es, la jurisprudencia lo ha establecido, si bien es cierto el Código Civil solamente habla de daño a la persona, pero la doctrina y la jurisprudencia ha establecido que este proyecto de vida forma parte del daño a la persona.
Tanto así, colegas, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha establecido. Y como todos sabemos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los jueces y juezas y para todas las personas y ciudadanos del Perú, ¿no? Fíjense lo que dice. Una sentencia del 27 de agosto de 1991. No, el 27 de septiembre de 1991. Caso Loaiza Tamayo versus Perú. El daño al proyecto de vida entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto. Expectativa razonable, también tiene que haber ahí el principio de razonabilidad, ¿no? Tiene que ser pues plausible, creíble, que esa expectativa se iba a dar, ¿no? Y accesible en el caso concreto. Implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o muy difícil reparable. Entonces, fíjense cómo la Corte también ha recogido eh, este, este daño, ¿no? Daño al proyecto de vida. Ahora, ustedes pueden demandar daño al proyecto de vida en los accidentes de trabajo, en las enfermedades profesionales, en el móvil o en cualquier otra especie de daños laborales. Por supuesto que sí, ¿no? Los despidos inconstitucionales también, pero siempre que sea razonable, ¿no? Siempre que haya justificación. Por ejemplo, ¿no? Y la vida y la casuística judicial, colegas, es tan amplia que uno no puede, diríamos, decir así rápidamente, no, el proyecto de vida solamente para casos, pues, de daño físico considerable, ¿no? No, también puede suceder en el daño, en otro tipo de daños. Miren, colegas, yo conozco más de un caso por la casuística que yo he podido revisar y estudiar como juez, que tengo ya como 20 años de juez. Hay personas que perder el empleo les de tanto dolor, de tanta conmoción personal, que comienzan a tener enfermedades psiquiátricas. Desencadenan una enfermedad psiquiátrica, se vuelven locos. Es el caso de un señor que perdió el empleo inconstitucionalmente, injustamente, y que a pesar de que estaba despedido, él pensaba que seguía trabajando. Se vestía, se ponía su terno, iba a la oficina, dice que lo veían que miraba por la puerta, le daba una vuelta y se iba al parque, y él estaba trabajando en el parque. Y luego, exactamente, concluía su jornada laboral, regresaba a su casa. Y tuvieron sus familiares que internarlo en una clínica psiquiátrica. Y de esa clínica psiquiátrica, colegas, no logró recuperar. Por más que la sentencia salió o se ordena su reposición, estaba con ese problema. ¿Es que acaso no se truncó de manera, como dice la Corte, ¿no? De manera irreparable y difícilmente reparable a su proyecto de vida, haberle causado una enfermedad psiquiátrica a consecuencia de un despido inconstitucional? Entonces, muy bien puede, pues, también considerarse este, esta especie del daño a la persona cuando le corresponda a usted defender a un trabajador que le diga, ¿sabe qué? También hay un proyecto de vida vulnerado en mi caso. Bien, seguimos entonces ahora a desarrollar el daño moral. El daño moral, colegas, tiene esta importante definición jurisprudencial. El daño moral puede ser concebido como un daño no patrimonial inferido sobre los derechos de la personalidad o en valores que pertenecen más al ámbito afectivo que al fáctico y económico. Abarca todo menoscabo proveniente del incumplimiento de cualquier obligación que se pueda valorar en función de su gravedad objetiva. Esto así lo ha definido la Casación Laboral 5223-2014.
aquí tenemos una definición doctrinaria y lo recoge la casación 4393-2013-La Libertad. A propósito, todas estas jurisprudencias también, hay un excelente juez supremo que ahora es titular, ¿no? Carlos Calderón Puertas, que inclusive ha escrito un libro, El daño a la persona, que se considera pues un discípulo del maestro Carlos Fernández de Sarego, quien ha influido mucho en desarrollar una excelente jurisprudencia en la Corte Suprema respecto a las pretensiones indemnizatorias. El daño moral, y precisamente en esta casación él expone, el daño moral queda reducido al dolor o sufrimiento experimentado por la persona. Es, por lo tanto, un daño psíquico que no es de naturaleza patológica y solo, como está dicho, afecta el sentimiento, la esfera afectiva de la persona. Lizardo Taboada ha sostenido que por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor y aflicción o sufrimiento en la víctima. Del mismo modo, Alex Plácido, refiriéndose al daño moral, señala que es una especie de los daños subjetivos y está referido a un daño psicosomático que afecta la esfera psíquica del sujeto en su ámbito sentimental o afectivo. Es un daño emocional en cuanto comporta dolor o sufrimiento. La opinión de Spinoza en este punto es de absoluta claridad. En efecto, al clasificar los daños mencionará que estos pueden ser patrimoniales y extrapatrimoniales y que ésta comprende el daño a la persona entendido como la lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales de las personas y al daño moral, definido como el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o psíquicos, etcétera, padecidos por la víctima que tienen el carácter de efímeros y no duraderos. Beltrán Pacheco, a su vez, refiere que el daño moral es aquel que afecta la esfera sentimental y de honorabilidad de un sujeto. Entonces, la primera característica que nos permite distinguir entre daño moral y daño psíquico o psiquiátrico es que la aflicción, el dolor por perder el empleo, por sufrir un accidente de trabajo, por haber sido sometido a acoso sexual o hostigamiento de los compañeros de trabajo o del propio empleador, eh, considerado como móvil, es que ese dolor, esa aflicción, esa congoja, esa depresión es pasajera. Ya bueno, pues lo despidieron usted, está tumbado en la cama con depresión una semana. Razonable, una semana. Pero luego ya pues se levanta ya con ánimo de resiliencia y sale a buscar empleo y consigue un mejor trabajo del que lo despidieron, ¿no? Entonces logra salir adelante, ¿no? Bueno, ya no conseguí un mejor trabajo, pero sí comienzo a desarrollar otro tipo de actividades que por lo menos me ayudan a olvidarme de ese episodio terrible y salir adelante con mi familia, con ganar el pan de cada día. Ya está, ¿no? Superado el daño moral. Pero ¿qué sucede si no estoy una semana tirado y tumbado en la cama en depresión, sino un mes, 2 meses, 3 meses? Ya pues ese daño psíquico, daño, inclusive hasta puede desencadenar un daño psiquiátrico. Es más o menos cuando a cada uno de nosotros nos ha pasado, fallece un familiar querido. Cuando fallece el familiar, puede ser inclusive hasta tu padre o un hermano muy querido. Entonces uno está pues de luto, con dolor, con tristeza de haber, eh, de ya no ver ese ser querido. Y bueno, pues ese dolor y esa tristeza pues dura pues un cierto tiempo, ¿no? Razonable. Ya luego usted sigue avanzando en su vida, siempre lo tiene como recuerdo en su corazón, pero sigue ya avanzando en su vida con tranquilidad, ¿no? Pero si usted sigue con esa congoja, ¿no? Inclusive hay personas no, que hasta duermen con el cadáver, ¿no? Entonces ya pues ya no es pues daño moral, ¿no? Ya no es una aflicción moral, ya es psiquiátrico, ¿no? Entonces ya es otro tipo de daño.
Es un daño psíquico, un daño, hasta puede también ser un daño psicosomático, porque toda esa problemática mental, ¿no? Ese daño mental, ese daño a la salud mental del sujeto, va a somatizarse en diferentes enfermedades que puede desarrollar el sujeto a consecuencia de ello. Entonces, la primera característica del daño moral es tránsito, es pasajero y que es indemnizable, por cierto, ¿no? Porque a nadie, pues, no es justo pues, que otra persona te cause ese estado de ansiedad, de preocupación, de dolor interno, por eso que se llama pretium dolori, ¿no? Esta pretensión indemnizatoria. Entonces, en ese sentido, pues creo yo que merece un debido resarcimiento. Pero, ¿y cómo cuantificamos, doctor Corrales, ese daño moral? Pues porque, miren, ¿cómo sabemos si tú sufres más que el otro? A uno le puede causar un dolor a un nivel 10 el despido y a otra persona le puede causar un dolor de 20 o de 30, ¿no? Más intenso, más profundo, más expansivo. Entonces ya todo eso tiene que cuantificarse, más adelante lo vamos a ver cómo cuantificamos, pero ya desde ahora les adelanto, colegas, que los jueces siempre recurrimos a este artículo, ¿no? Y que ustedes muy bien pueden citarlos en su demanda o contestación de demanda. Es el artículo 1332 del Código Civil. El artículo 1332 fíjense lo que dice. Inclusive hay jueces que lo aplican para otro tipo de daños, ¿no? He visto yo en jurisprudencia. Dice, valoración judicial del daño. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Fíjense, ¿ya? No dice daño moral, daño emergente, lucro cesante, no, dice en general, cualquier tipo de daño. Y aquí tenemos una jurisprudencia que nos dice, el monto indemnizatorio debe ser justipreciado con espíritu equitativo, debiendo ponderar además la conducta procesal del demandado, al haber pretendido negar la verdad respecto a de la existencia del contrato de obra celebrado con el demandado. También, fíjense, ¿no? Se aplican presunciones para su cuantificación. Entonces, el juez de manera equitativa. ¿Qué cosa es la equidad? ¿No? Cuando decimos juez, señor juez, sea equitativo, ¿no? Es buscar las proporciones. Ahí está la justicia, ¿no? La equidad se simboliza con la balanza que pones aquí el daño y aquí pones el monto de dinero que debe de indemnizar ese daño. Tiene que haber un equilibrio, una correspondencia, una justificación razonable, proporcional entre el daño causado y el monto indemnizatorio que se pretende y que el juez debe conceder o que el juez concede. Entonces, este es el punto central para la buena defensa de cualquier colega en esta materia. Bien, ahora pasamos a la definición de daño moral que nos presenta Carlos Fernández Cesar. Tratándose del llamado daño moral, lo que se agreden son los principios morales a los que adhiere la persona. Todos poseemos una moral, una ética de comportamiento. Cuando se lesionan estos principios, la persona sufre un daño psíquico de carácter emocional, no patológico. Este daño produce consecuencias de esta naturaleza tales como indignación, rabia, rencor, angustia, sufrimiento. Es decir, que la agresión a los principios morales a los que adhiere la persona no los daña. Por el contrario, pueden robustecerse como consecuencia de su agresión o negación. La moral de cada uno no sufre, sino que a consecuencia de su agravio, quien sufre es la persona en el ámbito de su psiquismo, de sus sentimientos. Y como decimos, una agresión a nuestros principios generalmente trae como consecuencia su robustecimiento, su fortaleza. Yo estoy trabajando, estoy en una empresa, considero que
tengo un principio de justicia social, ¿no? Y impulso la creación del sindicato en esa empresa, que es un derecho fundamental, ¿no? Impulsar la creación de un sindicato, pero por impulsar al sindicato me despide. Claro que voy a lograr con determinado tiempo la reposición en el empleo, ¿no? Porque es un despido nulo, como hemos estudiado en la clase anterior, ¿no? El fuero sindical me protege, pero ya pues de todas maneras me causa un sufrimiento y un daño a uno de los principios que yo tengo como persona, de impulsar un derecho humano fundamental en el centro de trabajo, que es la actividad sindical. ¿Por qué se me niega y se me despide del centro de trabajo por simplemente ejercer un derecho humano? Entonces, fíjense que aquí también Fernández Sarego hace referencia a la ética, a los principios morales que cada ser humano tiene y que también estos se ven afectados cuando se produce un comportamiento, un incumplimiento del contrato por parte del empleador que causa pues este evento dañoso. Transitoriedad del daño moral, lo que les explicaba antes. Esto está también consagrado en la casación 4817-2013 Lambayeque. El daño moral no compromete la libertad del individuo, porque constituye un daño psicosomático que afecta la esfera sentimental del sujeto en cuanto su expresión es el dolor, el sufrimiento, y es más bien un daño que no se proyecta al futuro, pues no está vigente durante la vida de la persona, tendiendo a disiparse, a desaparecer, generalmente con el transcurso del tiempo. ¿Mm? Bien, queda claro entonces que una de las condiciones es la transitoriedad del daño moral. Entonces, ¿cuáles son los elementos del daño moral? Primero, es una especie del género de daño a la persona. Es inmaterial. Es impenetrable, colegas, porque nosotros no podemos ingresar al cerebro de la persona, abrir el cráneo de la persona y ver si hay el dolor. No es posible. Por eso, colegas, que yo siempre he criticado a aquellos jueces que piden pericia psicológica para probar el daño moral. Colegas, ¿cómo con una pericia psicológica vas a probar el daño moral? El daño moral, inclusive hasta la pericia psicológica se efectúa tiempo atrás, ¿no? Ya en la etapa probatoria pido que el empleador pide, ¿no? Que se realice la pericia psicológica para comprobar el daño moral. Colegas, ya pasó un tiempo considerable, ¿cómo va a haber? Ya no hay daño moral, pues. Solamente el recuerdo de ese daño moral, de ese dolor, ¿no? De esa afección. Entonces, pero hay jueces que todavía siguen hasta ahora valorando la pericia de daño moral, que siempre dice estrés postraumático, ¿no? Que es la clásica terminación que utiliza el psicólogo. Y, ¿Y cómo se prueba el daño moral? El daño moral se prueba, colegas, con la prueba indirecta, con la prueba por indicio. Lo que en el Código Procesal Civil se considera como la presunción. Entonces, el Código Procesal Civil prevé la presunción de los indicios. La nueva ley procesal de trabajo, la ley 2949/7, también establece los indicios como elementos de valoración en la prueba indirecta por parte del juez para sacar conclusiones, ¿no? Con respecto al hecho que no se puede probar directamente. A ver, un momento que la mascota está molestando. Vamos a... Ya, felizmente ya. Bien, seguimos entonces. Entonces, colegas, ¿cómo se prueba el daño moral? El daño moral, colegas, se prueba mediante estos indicios. Por ejemplo, el despido inconstitucional. El despido inconstitucional es el hecho base, es el hecho indicador. La regla de la experiencia, ¿cuál es? Que vamos a aplicar para poder hacer la inferencia. La regla de la experiencia es
en la mayoría de los casos, quien es despedido inconstitucionalmente sufre. Consecuentemente, obtenemos el hecho consecuencia, el hecho que queremos probar. Entonces, el trabajador se le ha causado daño moral. De esa manera se prueba, por indicio. Ahora, evidentemente que hay personas que van a decir, pero ¿qué tal si este señor perdió el empleo y no sufrió, más bien consiguió un mejor empleo y está alegre, contento, ¿no? Pero, colegas, estamos en un país en la que, y eso lo digo en uno de en los artículos, y hay una casación inclusive precisa ahí en ese artículo que le va a pasar, en la que sobre los daños, el daño moral en los despidos inconstitucionales, en la que señala que si en un país en el cual los puestos de trabajo escasean, ¿no? Hay más demanda de trabajadores que oferta de empleos. Perder un empleo en este escenario, ¿creen ustedes que va a ser motivo de alegría? Puede ser en algunos casos puntuales, pero las reglas de la experiencia, colegas, se obtienen de la mayoría de los casos. Cuando la regla hace de que se establezca como una posible consecuencia el sufrimiento del trabajador por la pérdida del empleo, y la excepción son aquellos únicos, pocos casos en los cuales podría alegrarse el trabajador porque consiguió un mejor empleo o porque tuvo una oportunidad que no se hubiese dado si no hubiese perdido el empleo. Entonces, ese es el modo de cómo usted prueba el daño moral, con la prueba por indicio. Por eso que es impenetrable, o sea, no es posible de que usted pueda mostrarle al juez como un objeto, este es el daño moral que se ha causado a mi patrocinado. Tiene que deducirse, tiene que eh, realizarse una inferencia lógica para poder demostrar el daño moral. Está limitado al aspecto emocional de repercusión psicosomática. La afectación no es patológica, porque si fuese patológica, si fuese ya el evento dañoso te ha causado un daño patológico, una enfermedad psiquiátrica, ya no es daño moral, como habíamos señalado anteriormente. Su duración es transitoria, tiende a disiparse con el paso del tiempo. Indemnizable en la responsabilidad contractual y extracontractual. En ambos ámbitos de la pretensión indemnizatoria es posible pedir su indemnización. Es residual. ¿Cuándo decimos que es residual, colega? Mire, como el daño al proyecto de vida no está taxativamente establecido en la legislación, hay una corriente jurisprudencial que dice, está bien, usted puede alegar el daño al proyecto de vida, pero no le voy a cuantificar daño al proyecto de vida tanto, sino que el daño al proyecto de vida que usted alega me va a permitir a mí incrementar el daño moral, considerarlo dentro del daño moral. Inclusive hay casaciones que así lo han establecido, y también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha mencionado que muy bien puede incrementarse dentro del daño moral, que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llama como daño inmaterial. Ellos distinguen el daño material y el daño inmaterial. Entonces, es posible de indemnizar y es residual por ese efecto, ¿no? Residual porque puede comprender el daño moral y también el daño al proyecto de vida y cualquier otro daño que no pueda ser cuantificado, ingresa al daño moral y permite, con la debida motivación, ¿no? Porque equidad no es arbitrariedad, equidad no es arbitrariedad del juez. El daño moral tiene que motivar, tiene que explicarse las razones, los motivos, los argumentos por los cuales el juez considera que la pretium doloris se cuantifica, se liquida, se establece en tal monto de dinero. Tiene que haber una explicación, ¿no? Y cuando no lo hay, evidentemente que el juez está causando la nulidad de su sentencia, ¿no? Está causando una afectación al debido proceso. Porque usted, ¿cómo va a poder defenderse si usted defiende al empresario
¿Cómo va usted a defenderse de ese monto de repente considera usted excesivo de daño moral ante la segunda instancia? Si no hay razones que exponga el juez. Entonces, debe motivar correctamente el juez. Y para eso los abogados tienen que ayudar, colegas. Por eso que la demanda debe de argumentar por qué el daño moral debe cuantificarse en la pretensión que se solicita, ¿no? Por estos motivos, porque tenía familia, tenía 5 hijos que mantener, estaban en la universidad, tenía un préstamo que tenía que pagar, en la pérdida del empleo le trunca su proyecto de vida, porque eso es un demérito para poder postular a otros puestos de trabajo, etcétera. Argumentar y dar razones objetivas, ¿no? Objetivas, comprobables, ¿no? ¿Cuántas veces he visto colegas que a veces se olvidan de adjuntar las actas de matrimonio, las actas de, de nacimiento de los hijos, ¿no? Tenía familia el trabajador, pero oiga, ¿y dónde están en las pruebas sus actas de matrimonio? Por lo menos las fotocopias de los DNI de los chicos, pues no, bueno, acá hay 3 de DNI, de fotocopia de DNI, ya puedo establecer porque tenía familia, pero si no lo prueba, como pues no ayuda, ¿no? A poder liquidar el daño moral, considerando que también el daño moral no solamente afecta a la persona que lo sufre, sino también a su entorno familiar, también sufre, ¿no? A consecuencia del dolor del padre de familia, por ejemplo. Entonces, es por ello que es residual, ¿no? Todos los otros daños que no están previstos se pueden incluir, se pueden agregar, se pueden introducir en la pretensión daño moral. Carácter residual indemnisatorio. La indemnización del daño moral es residual al comprender además algún otro daño a los derechos fundamentales de las personas e identificar según los valores constitucionales, pero de imposible estimación mediante prueba directa, ¿no? Entonces aquí estamos ya redondeando la idea respecto al carácter residual de indemnisatorio del daño moral. Ahora pasamos, colegas, al caso Gutiérrez Soler versus Colombia, en la sentencia del 12 de septiembre del año 2005. Fíjense lo que dice la Corte respecto a lo que les mencionaba. La Corte reconoce la ocurrencia de un daño al proyecto de vida del señor Wilson Gutiérrez Soler, derivado de la violación de sus derechos humanos, como en otros casos. No obstante, el tribunal decide no cuantificarlos en términos económicos, ya que la condena que se hace en otros puntos de la presente sentencia contribuyen a compensar al señor Wilson Gutiérrez Soler por sus daños materiales e inmateriales. ¿Ah? Ahí la Corte está diciendo, por proyecto de vida no te voy a decir que, no te voy a fijar que tienes que pagarle al señor Gutiérrez Soler $10,000, no. Lo estoy comprendiendo dentro del daño inmaterial. Ahí estoy sumando todo eso y ahí es un solo. La naturaleza compleja e íntegra del daño al proyecto de vida exige medidas de satisfacción y garantías de no repetición, que van más allá de la esfera económica. Sin perjuicio de ello, el tribunal estima que ninguna forma de reparación podría devolverle o proporcionarle las opciones de realización personal de las que se vio injustamente privado el señor Wilson Gutiérrez Soler. Este fue el caso de un estudiante que fue detenido por presunto terrorista, pero que nunca se probó que era terrorista, pero estuvo años encarcelado. Entonces recurrió a la Corte porque no encontró justicia en el Perú, y la Corte, entre los montos dinerarios significativos que le otorgó a este señor, ¿no?, ordenó al Estado peruano que asuma los costos de educación universitaria, porque esa era su expectativa de este señor, cuando joven fue detenido, y le puso ahí que debía de sufragar los gastos de educación de este justiciable en la mejor universidad del país y por todo el tiempo que dure su carrera. Fíjense cómo lo que estableció la Corte, aparte de que se publique en un diario, en el diario oficial o en uno de mayor circulación,
la sentencia para que se desagravie, pues, porque de todas maneras hay un agravio, colegas, ¿no? A usted lo despiden, y ¿qué dirá su entorno familiar, su entorno social, sus compañeros de trabajo? Hoy lo despidieron a fulano de tal, su dignidad, su buen nombre, su reputación se ven afectados seriamente. También eso comprende el daño moral, se integra el daño moral, pero hay que motivarlo, explicarlo, colega, al momento de demandar y también al momento de contestar la demanda, eh, indicar esas observaciones. La pretium doloris cumple varias funciones de la responsabilidad civil. Función preventiva, por su finalidad se encuentra en prevenir futuros eventos que lesionen la integridad moral de la persona. Precisamente el daño moral, por ejemplo, en los despidos inconstitucionales, es para que el empleador pues, se dé cuenta que no puede así tan alegremente despedir a los trabajadores. Tiene que respetar su derecho de defensa, su debido proceso, todo lo que hemos estudiado. Y también la sentencia del Tribunal Constitucional cuando eh, eh, establece la desnaturalización de los contratos modales o los contratos CAS o los contratos de locación de servicios. Entonces usted no puede pues celebrar ese tipo de contratos si ya desde entrada sabe perfectamente de que van a ser desnaturalizados. Eso causa, colegas, que inclusive ya hay una casación al respecto que pueden encontrarlo en mi artículo, que dice pues que eso es un comportamiento doloso del empleador, porque para poder fijar el daño moral también usted tiene que argumentar si fue el evento dañoso lo ocasionó el victimario con dolo o con culpa. Pero si ya está establecido desde hace años, ¿no? Que no se puede celebrar contratos a plazo fijo cuando no hay causa objetiva que lo justifique, ¿cómo usted celebra pues esos contratos? Usted es un empresario, tiene una asesoría legal al lado, o es una institución pública que tiene una oficina de asesoría legal que puede usted consultar. Todo empleador diligente consulta pues con un abogado o una abogada para que le oriente cómo, si este contrato de servicio específico, es contrato de modal, justifica o no celebrarse. Entonces, de ahí que induce, se hace una inferencia de inducción y se establece pues que el empleador ha actuado con dolo. Porque es de público conocimiento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde hace años atrás, estamos hablando de hace alrededor de 19 años atrás, que ya ha fijado pues criterios jurisprudenciales que no se pueden celebrar contratos modales sin causa objetiva. Entonces, esta es la finalidad del daño moral. La primera de ellas, ¿tá? Porque hay otras también. Luego tenemos la función reparadora o satisfactiva. La indemnización en metálico es imposible que repare el dolor ocasionado, dada su naturaleza inmaterial e inasible, empero contribuirá en algo a mitigarlo. De ahí que la doctrina también lo denomine el precio del consuelo. Por ende, el dinero no está destinado a eliminar el dolor o sufrimiento, es solo instrumental. Representa un medio que permite a la víctima disipar, si es posible, y en alguna medida su dolor, porque el daño ya está hecho, colegas, ¿no? ¿No? Ya el trabajador despedido, ¿no? O el empresario engañado por su trabajador o robado por su trabajador, ya sufrió, pues, ¿no? Entonces, no hay otra que la indemnización del daño moral que pueda una vez recibir 10.000, 20.000 soles, 15.000 soles o hasta 50. Yo he otorgado, colegas, hasta 80.000 soles por daño moral en despidos inconstitucionales, porque el caso ameritaba. Hubo lo que se llama la denostación social pública del trabajador, ¿no? Inclusive publican, el ex cajero fulano de tal ya no pertenece a la empresa tal porque por haberse apropiado de los fondos y tener un proceso penal. Así a veces sucede. Inclusive hasta se buscan periodistas que van a darle publicidad a ese tipo de denuncias cuando no tienen fundamento, cuando luego el proceso penal se le absuelve porque nunca fue él el culpable, pero ya pues
su reputación social con esos medios de comunicación que salió la noticia, inclusive hasta queda ahí pegado en el internet, hay que hacer una gestión especial para que pues, lo borren, ¿no? El derecho a que no aparezca en internet esa información, pero ya el daño está ahí. Entonces, todo esto tiene una función reparadora y satisfactiva a fin de compensar en algo, ¿no? Ya con mis 20.000 soles, como aparece aquí en la diapositiva, colega, me voy pues a, a pasear, a pasar un verano pues en algún lugar turístico para poder por lo menos en algo compensar lo que padecí, ¿no? Con un despido inconstitucional, con un accidente de trabajo, con un hostigamiento sexual, etcétera, ¿no? Entonces, también tiene una función disciplinaria, función preventiva, función satisfactiva, reparadora y función disciplinaria, ¿no? Y aquí están los daños punitivos o la obligación de no repetición, es un castigo, sanción ejemplarizadora, se busca la cohesión social para que no se repitan estos actos, seguridad jurídica para que las posibles víctimas de este tipo de daños tengan esa seguridad jurídica que si sucede van a tener la adecuada protección y tutela jurisdiccional frente a esos eventos dañosos. Y un mensaje claro a los agentes del mercado, ¿no? Señores empleadores, señores trabajadores, no pueden ustedes asaltar las arcas de la empresa, de la institución. Igualmente también ustedes, empresarios, ¿no? O funcionarios de la institución pública, no puede usted despedir al trabajador, cesarlo injustamente, inconstitucionalmente. Ahora, es interesante que en el quinto pleno supremo laboral se estableció pues los daños punitivos, ¿no? Que es bastante discutible para los despidos inconstitucionales. Porque por jurisprudencia, colegas, hemos establecido ahí una regla del derecho material, ¿no? Le hemos agregado al Código Civil, al Código Civil le hemos agregado daños punitivos, ¿no? Que no estaba contemplado, ¿no? Es una creación jurisprudencial que criticable bastante por juristas, inclusive internacionales, que dicen pues que los jueces no podemos legislar, pero ya está establecido en un pleno supremo laboral y lo aplicamos los jueces, ¿no? Inclusive se señala que los daños punitivos los podemos fijar de oficio, ¿no? No es necesario que lo demande el trabajador, lo fijamos de oficio. ¿Y cómo se calcula? Se calcula en función a lo que el trabajador dejó de aportar al sistema previsional o al sistema nacional de pensiones. Entonces, si yo aportaba mensualmente 50 soles a mi AFP, entonces he estado despedido un año, entonces los daños punitivos son 50 por 12. Entonces 600 soles, ¿no? Que tienen que pagarme por daños punitivos. Que también genera intereses, ¿eh? Genera interés. Entonces, porque es un concepto de la indemnización, la protección indemnizatoria. Entonces, calculamos los daños punitivos de este modo para lograr también resarcirnos y tiene esa finalidad, ¿no? De no repetición, de sanción ejemplarizadora, para evitar pues y un mensaje claro a los agentes del mercado para que no siga produciéndose este tipo de despidos que afectan pues derechos fundamentales de los trabajadores. Pero también, les vuelvo a recordar, colegas, yo he visto bastantes casos en los cuales los empresarios, las instituciones públicas, por ejemplo, me recuerdo del Seguro Social, el Instituto Peruano de Seguridad Social demandó por indemnización por daños y perjuicios a un conjunto de trabajadores que habían hecho compras indebidas y que le habían causado un daño patrimonial a la institución. O también una empresa privada, de que el tesorero de la empresa privada se ha apropiado de caudales de la empresa, ¿no? Y ha tratado de maquillarlo en la contabilidad, que después de un tiempo logran descubrirlo gracias a una auditoría. Con todas las pruebas piden la restitución de ese dinero, más los lucros cesantes, porque es un dinero perdido que no ha podido generar ganancias en la empresa si hubiese sido aplicado a la actividad empresarial, y hay una pericia contable
que establece cuánto dejó de ganar la empresa como utilidades por esta suma de dinero que se apropió este tesorero, ¿no? Y también hay un daño moral. Recuerden ustedes que las personas jurídicas ahora también pueden demandar daño moral. El daño moral también se le causa a la persona jurídica. Esto fue de una entidad financiera que unos 3 trabajadores comenzaron a fabricar préstamos fantasmas, ¿no? Y salió publicado en los medios de comunicación como una noticia de que la entidad financiera tal, se encontraron préstamos fantasmas, afectó pues su imagen ante la sociedad, ¿no? Y hay un daño moral a la persona jurídica. Entonces, todo eso lo demandó el trabajador y salió fundada la demanda, ¿no? Y van a tener que pagar pues sumas importantes, ¿no? Bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una preguntita con relación al daño punitivo. Yo no sé cuál es el criterio que han manejado. Parece que puede prender su micrófono. Disculpe, sabía. Buenas noches, doctor. Sí, Mi sí, lo intervención escucho. está con relación a los daños punitivos, ¿no? Bueno, la idea, tengo entendido que los daños punitivos ya, están concebidos, pues, para no volver a repetir lo que, si en algún momento se ocasionó algún daño, ¿no? Correcto. Pero el tema es de que, no sé si nosotros, bueno, si bien es cierto, por lo menos ha ingresado ya a nuestro sistema, por lo menos vía jurisprudencial, pero lo que entra un poco en cuestión también es el criterio para el cálculo, como, yo lo veo como casi como un chiste, porque en realidad no son montos pues disuasivos, no son montos que desalientan al infractor, ¿no? Calcular en función a las pensiones, que siempre uno sabe que es poquísimo. Debió de repente tener otros parámetros, otros rangos, de manera que de verdad sí disuadan al infractor, ¿no? O sea, de repente eso es un tema para de repente mejorar, hacer unos ajustes en función a eso, ¿no? A pesar de las críticas que tiene la implementación de esta institución, ¿no? ¿De qué Sí, comentario le merece al respecto a usted, doctor? miren, en los daños punitivos es una institución jurídica del derecho anglosajón. Por ejemplo, en Estados Unidos hay el caso típico, emblemático de esa demanda de 2 señoras que se quemaron con el café que le sirvieron en un restaurante, ¿no? Entonces, por daños punitivos, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció una cantidad de $1.000.000, pero $1.000.000, porque las señoras se quemaron con el café que estaba excesivamente caliente, ¿no? Eso es razonable, y los defensores dijeron que era un mensaje al mercado, a los restaurantes para que cuiden a sus comensales, que cumplan con las normas técnicas que establece la institución respectiva. Entonces, ese fue el mensaje, ¿no? Y ya a partir de ahí nunca más hubo un caso similar, porque todos los restaurantes en Estados Unidos comenzaron a cuidar pues que el café tenga pues un grado de temperatura razonable, ¿no? Admisible, proporcional al riesgo de que se pueda quemar la persona, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del lucro de los daños punitivos. También, por ejemplo, el caso del niño que se ahogó en la pileta municipal, ¿no? Y a la municipalidad le aplicaron un daño punitivo, pues, millonario, ¿no? Y el caso también de los enfermos de cáncer producto de fumar cigarrillos, ¿no? En Estados Unidos le aplicaron también millones y millones de dólares a estas empresas que tenían que pagar a los deudos de los fallecidos por cáncer a consecuencia o a los que habían ya adquirido el cáncer por fumar, ¿no? Entonces, esa era la finalidad, sacar del mercado a la empresa que causa este daño para que quede como escarmiento, para que las demás empresas, un mensaje claro al mercado, nunca más vuelva a suceder esto. Pero aquí en el Perú no tenemos eso.
¿no? Entonces, por eso que muy tibiamente se ha ingresado con este daño punitivo mediante este Pleno Supremo y con una liquidación que usted correctamente critica. Pero podemos los jueces nosotros hacer ingresar esa finalidad de preventiva de la responsabilidad civil de no repetición a través del daño moral, ¿no? Fijar cantidades de daño moral más elevados. Yo lamentablemente veo colegas, no sé si ustedes habrán visto, sentencias de algunos jueces pues que fijan daño moral 3.000 soles, 1.000 soles. He visto yo aquí, inclusive en Junín, ¿no? Cantidades ínfimas, ¿no? Yo les he dicho a mi colega colegiado, mínimo 10.000 soles, de 10.000 soles para arriba. Y voy a explicarles más adelante cuáles son los criterios que utilizamos para poder ir subiendo, subiendo, subiendo en función, porque no sufre igual un soltero que un casado. No sufre igual una, una persona, un trabajador que es despedido, que recibe como remuneración la remuneración mínima vital, que uno que recibe 10.000 soles mensuales. Si usted está trabajando y lo despiden inconstitucionalmente y usted ganaba 10.000 soles, va a sufrir igual que aquel trabajador que también lo despiden inconstitucionalmente, pero recibe 1.050 soles mensuales, su remuneración mínima vital, ¿no? Hay que saber diferenciar, pues, ponerlo como criterio de cuantificación mayor, ¿no? Evidentemente. Entonces, todo ello vamos a seguir explicando en adelante, colega. Doctor, y eso es un poco lo que inquieta, ¿no? En el sentido de que los criterios que se van a tomar para poder acercarse a una indemnización justa, ¿no? Porque tiene bastante carga subjetiva esto de determinar cuál es el quantum del daño moral. Ahí hay todo un problema, pues, de cuantificación. Además, normalmente se le solicita que acredite con informes psicológicos, y a veces esos informes psicológicos pues no impactan gran cosa. Uno va y siempre casi de lo mismo te dicen, hay una incidencia, y siempre, por lo general, he visto que los informes psicológicos son un poco vagos, un poco genéricos, imprecisos, que abona que el juez en realidad no tenga de dónde anclar para poder de repente hacer un buen quantum para la indemnización. O sea, también eso es una parte floja ahí en ese aspecto como criterio para la cuantificación del daño moral. Entonces, en todo caso, si usted tuviera algunos criterios, a ver, de repente nos pueda compartir, y de repente nosotros también, sobre la base que usted nos puede informar, después sacamos también algunos elementos para aplicarlo en algún momento en nuestra vida diaria, ¿no? Como abogados. Sí, sí, yo lo voy a explicar en estos momentos, pero de todas maneras revisen el manual, perdón, el compendio de jurisprudencia de las salas laborales de Huancayo que les he pasado a Henry para que también se los envíe a ustedes, en la que hay un conjunto de sentencias precisamente sobre el derecho de daño laboral. Hay un capítulo de alrededor de 10 sentencias al respecto, ustedes pueden revisarlo y ahí pueden apreciar los criterios que estamos utilizando que ahora les voy a explicar. Bien, de Trasceñés señala que la jurisprudencia adoptará un criterio razonable, objetivo para identificar a la víctima moral, no exigirá una probanza del afecto, lo que podría adquirir visos surrealistas. Miren lo que dice Fernando de Trasceñeda. La judicatura no exigirá una probanza del afecto, lo que podría adquirir visos surrealistas, sino una cierta relación objetiva con la víctima directa, ¿no? Lo que le mencionaba, ¿no? Que se puede probar con presunciones, que son sucedáneos probatorios, ¿no? Que ayudan a reconstruir los hechos, a establecer los hechos. Esto es lo que nos dice Fernando Trasceñí. También tenemos la probanza del daño moral. Aquí tenemos la casación 139 de 2014. En todo caso, el actor podría acreditar la existencia de otros hechos ocurridos a causa del despido que implicara la producción de un sufrimiento o gran aflicción adicional al que se desprende del acto del despido en sí mismo, que pudieran merecer una indemnización complementaria. Empero, en este caso, el demandante no ha presentado prueba directa o indirecta que evidencie la existencia de circunstancias producidas a causa del despido que hayan implicado un sufrimiento adicional que merezcan resarcimiento, ¿no? Esta es la corriente, pues, jurisprudencial de la prueba directa, porque acá, mire lo que dice la casación. ¿Prueba directa o indirecta? No, pues con prueba directa usted no puede probar
el daño moral, ya lo dijo Fernando de Traseña, sería surrealista, pues, ¿no? Sino con prueba indirecta, ¿no? Con prueba indirecta. Eso sí puede usted probar. Por eso que aquí es interesante también esta segunda corriente jurisprudencial, que sí es la correcta, que son suficientes los sucedáneos probatorios o prueba indirecta para acreditar el daño moral. Este es el Pleno Jurisdiccional Civil de Lima del año 1997, fíjese, que para acreditar el daño moral y su cuantificación basta la prueba indirecta de indicios y presunciones. Los sucedáneos probatorios que está regulado en el Código Procesal Civil. Luego tenemos aquí el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil 2017, tema 3, daño moral, pruebas y criterios para su cuantificación, acordó que debe someterse a las reglas de la carga de la prueba del demandante y evaluarse los elementos de la responsabilidad mediante medios probatorios directos e indirectos. Eso es lo correcto. No siendo suficiente presumir, los criterios de cuantificación deben ser objetivos. Eso de no siendo suficiente presumir es incorrecto, ¿no? Desde el punto de vista. Porque los sucedáneos probatorios precisamente está la presunción después, las presunciones judiciales, ¿no? Las presunciones legales. Bien, los elementos que conforman la inferencia lógica de la presunción judicial son premisa fáctica inicial, hecho base o indicador probado, mediante prueba directa o indirecta, ¿no? Despido del trabajador, premisa de enlace o nexo lógico, regla de la experiencia, conocimiento científico práctico plausible, el que en la mayoría de los casos el que es despedido sufre, razonamiento lógico crítico, juicio o inferencia, conclusión fáctica unívoca, hecho consecuencia indicado o presumido, el que es despedido sufre. Por tanto, está aprobado el daño moral. La problemática del quantum doloris que usted señala, no hay parámetro para la determinación de la cuantía del daño moral, las denominadas cualidades personales deben evaluarse en función de edades, de la situación económica de la gente o de la víctima, de la circunstancia del accidente. No hay una respuesta clara por nuestra magistratura a estos interrogantes. Así lo señala este estudioso de Daniel Linares Aviles. Cuantificación del daño moral, esta casación nos da luces. Por consiguiente, esta aflicción o sufrimiento es de orden transitorio y no surge de afección patológica, sino de un acto dañino sufrido en la vida en relación. Es además un daño totalmente subjetivo, impreciso, inasible, no posible de medir y por tanto de difícil percepción y de aún más difícil cuantificación. Pero que eso sea así no significa que el referido daño sea deleznable, despreciable, sino que su valoración deberá efectuarse por medios distintos a los ordinarios, dando singular importancia a sucedáneos probatorios y a las máximas de la experiencia. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Hay una corriente que nos propone la libre determinación judicial del quantum indemnizatorio, artículo 1332, que ya les mencioné. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, debería fijarlo el juez con valoración equitativa. Criterio legal cuantificador, artículo 1984, el daño moral es indemnizado considerando su magnitud, ¿no? Pequeño, mediano, grande, cuando el daño es grande, ¿no? Y el menoscabo producido por la víctima o a su familia, ¿no? El menoscabo, la intensidad del menoscabo de la afectación, ¿no? Personal. Y aquí tenemos 10 reglas de cuantificación del daño moral. No a la indemnización simbólica, no al enriquecimiento injusto, sí a la diferenciación según la gravedad del daño, sí a la armonización de las reparaciones en casos semejantes, sí a sumas que puedan pagarse dentro del contexto económico del país y el general estándar de vida, no a la determinación sobre la base de la mera prudencia, sí a la atención a las peculiaridades del caso, de la víctima y del victimario, sí a la armonización de las reparaciones en casos semejantes, la reincidencia del imputado en una conducta dañosa, el grado de culpabilidad del imputado, cuando lo cometió con dolo, con por negligencia. Aquí tenemos el Pleno Jurisdiccional Civil de la Corte de Lima de 1977. Para la estimación y cuantificación del daño debe tomarse en cuenta las cualidades personales de la víctima y del agente productor del daño. Y aquí tenemos los criterios de cuantificación. Monto base o mínimo para la cuantificación del daño moral debe partirse de un piso y lo establecemos en un 25% del monto de lucro restante que le corresponde al trabajador, por ejemplo. El tiempo de servicios, cargo y remuneración, a mayor antigüedad, mayor perjuicio moral, criterio para subir el daño moral,
La edad también, pues, es distinto de que uno tenga 20 años y lo despidan, pero a uno que tenga 60 años y que lo despidan, ¿quién tiene más oportunidades de recolocación laboral? Evidentemente, el daño moral va a ser distinto, por eso que considerar la edad. Las condiciones personales de la víctima, grado de sensibilidad, superprotección constitucional. Si usted despide a una mujer embarazada, a un menor de edad que trabaja, o a un discapacitado, el daño moral será mucho más elevado. La carga familiar es muy distinto de indemnizar a un soltero que a un casado con hijos. Es muy distinto indemnizar a un casado con un hijo que uno con 3 hijos. Y uno con 3 hijos con 5 hijos. Entonces tiene que haber pues graduaciones razonables, obviamente. Familiares directos con enfermedad o discapacidad. Me despiden a mí del trabajo y yo tengo a mi madre enferma, en cama, que necesita una enfermera y que alguien que lo apoye, ¿no? Entonces, fíjense, no solamente me causan daño a mí, sino también a la persona que depende de mí en condición de discapacidad, ¿no? O de enfermedad terminal o una enfermedad prolongada. Magnitud del daño, escarnio público. Ya está bien, despídame pues del trabajo inconstitucionalmente, que yo voy a lograr mi reposición con una demanda gracias a uno de los colegas que está aquí presente que van a aplicar correctamente estos principios. Pero ¿por qué tiene que usted publicarlo en el periódico, que salga en el noticiero local, ahí en las radios de la ciudad, ¿no? ¿Por qué tiene que adicionalmente afectar mi imagen personal, mi buen nombre? Entonces el daño moral sube, pues, escarnio público. Bien, colegas, eso es todo lo que quería explicarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención y me someto a sus preguntas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ruth Rodríguez. Quería hacerle una pregunta, pero antes de ello mencionar que si bien es cierto, así comparto con el colega que me antecedió, en el que efectivamente el daño moral, lucro cesante, a veces es muchas veces susceptible. Pero hay casos en el que realmente pues les dan 1 millón y un poco más y realmente las pruebas que ellos presentan pues son fehacientes. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Ya que se está tocando el tema de daño moral y eso corresponde a lo que es la indemnización que muchas veces solicitan los trabajadores, ¿qué pasa si un trabajador de manera verbal solicita, digamos, digamos, que no le descuente las aportaciones de la AFP, es decir, que se lo dé físicamente, digamos, su sueldo es 2.500, pero le descontarían por AFP 300 soles, supongamos. Entonces, él indica de manera verbal y le dice, pero no quiero que me descuenten, quiero que me lo den de manera, ¿no? De mi sueldo como si fuese así. Y a veces la empresa, por lo acuerdo que ha tenido de manera verbal, cede eso, pero el trabajador pasa el tiempo, qué problemas habrán tenido internamente, resulta que le demanda por ese monto. Entonces, ese monto de aportaciones es algo irrenunciable, está bien que pacte eso el trabajador. ¿Cuál sería su criterio, doctor? No, como les mencioné la vez anterior, artículo 2 de la Constitución, numeral 14, si no me equivoco, no se puede pactar contra el orden público, no se puede celebrar convenios, pactos, contratos que afecten a normas del orden público. Es una obligación legal imperativa, no es facultativa, es imperativa, es una obligación necesaria que debe cumplir el empleador de traer del sueldo del trabajador una suma, el porcentaje correspondiente a la AFP que ha elegido el trabajador y depositar esa suma. No puede haber un pacto que diga, no deposite usted, entréguemelo directamente. No, eso, inclusive hasta eso se puede considerar una apropiación ilícita, ese es un delito. Entonces, evidentemente que ese pacto es incorrecto, pues es ilegal, ¿no? Es un acto jurídico nulo, ¿no? Manifiestamente nulo. Por tanto, lo único que cabe entender es que el empleador le ha dado una suma graciosa al trabajador y punto. No tiene por qué devolver nada al trabajador. La culpa es del empleador por haber realizado ese tipo de acuerdos.
Y doctor, y adicional a ello, esa persona, ese trabajador tiene una hija que supuestamente de manera verbal tenía conocimiento el empleador, pero como no ha presentado la documentación y lo ha presentado de manera extemporánea, a esa menor le corresponde ese beneficio de lo que es escolaridad y esas cosas, porque el empleador tiene la obligación de pedirle un documento físico que acredite que tiene una niña, pero como nunca lo ha pedido, solamente cabía el empleador de manera verbal. En esas condiciones, ¿cuál es el camino a seguir? O simplemente ya no le corresponde ese derecho a la menor. Sí, eso lo explicamos en la primera clase, ¿ah? Respecto, si recordarán ustedes, este principio, ¿no? de la norma más favorable, en la que señalábamos, pues, que si bien es cierto, había una norma que decía que el trabajador, para obtener el derecho a la asignación familiar, tenía que acreditar que tenía a cargo hijos, ¿no? Que tenía hijos, el acta de nacimiento. Y sin embargo, si el trabajador se olvidó de presentar el acta de nacimiento, ¿eso significa que ya perdió el derecho? No, los derechos son irrenunciables, ¿no? Entonces, hay una casación que le señalé ahí, en la diapositiva, que debe haber pasado de los principios laborales, doctora, ahí va a encontrarlo, la casación, que específicamente señala, ¿no? Que el trabajador, no obstante que no presentó las partidas de nacimiento de sus hijos, tiene derecho a que se le reintegre desde el nacimiento del niño hasta el momento que le corresponde el pago, ¿no? Si se demoró, si pasó un año y recién se acordó el trabajador que tenía que, o recién que tenía que presentar el acta de nacimiento, no es que a partir de la presentación del acta de nacimiento le van a pagar la asignación familiar, sino que deben pagarle desde que nació el niño, ¿no? Entonces, ese es un derecho irrenunciable, que no está sujeto a que presente o no el acta de nacimiento, ¿no? Porque no presentó el acta de nacimiento, ¿perdió el derecho? No. El En derecho la, está establecido. es la opinión que comparto con usted, pero sin embargo, ese aspecto en primera instancia se le han negado. Y Apele, ahorita doctora, apele, está esa, en sala para ver eso, porque la sala lo que va a hacer es confirmar o declarar nula, ¿no? Pero oye, también me pareció raro y extraño que se le niegue un derecho solamente por no haber presentado. Y a pesar de eso, que lo ha presentado de manera extemporánea, y por eso que era la consulta. Para mí también estoy en la misma opinión que usted, pero no sé por qué en primera instancia han fallado de esa. sí, yo le recomiendo, doctora, que revise la primera diapositiva que le pasé de los principios laborales. Ahí está la casación y el extracto de la casación respecto a que no se pierde ese derecho. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctor, ¿Algo? quería hacerle una última pregunta. De repente, Adelante, adelante. disculpe que estemos monopolizando la intervención. Doctor, el daño moral ha sido pensado, concebido para la persona natural. ¿Y qué opinión le merece que se le haya extendido a la persona jurídica? Bien, ¿Calza realmente el concepto de una persona jurídica? eh, eh, la persona jurídica también es un centro de imputación de derechos, decía eh, el maestro, pues, Carlos Fernández Cesarego, ¿no? Entonces, la persona jurídica en realidad es una reunión de personas. Entonces, la afectación a la persona jurídica no solamente se causa al buen nombre de una institución, sino también al conjunto de propietarios o accionistas que son personas naturales que integran, que conforman esa persona jurídica. Entonces, ese es el razonamiento que ha utilizado esa casación para establecer que también las personas jurídicas pueden reclamar la pretensión indemnizatoria de daño moral. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, buenas noches. Adelante. ¿Cómo está? Doctor, tengo una duda en torno a lo que nos está explicando de daño moral y aparte los temas de hostilización. Para el sector público también operaría así a los trabajadores del sector público, por ejemplo, a los miembros de la policía, del ejército, que tienen un Claro, régimen. claro, totalmente. El hecho de que el trabajador pertenezca al sector público o al sector
privado, no implica que tengan tratamiento distintos. Acuérdese usted del artículo 2.2 de la Constitución, 26.1, también de la Constitución, que establece el principio de igualdad de trato, igualdad de condiciones, igualdad ante la ley y dentro de la ley. Entonces, también tienen el mismo derecho de reclamar daño moral si es que han sido hostilizados, hostigados. El mobbing, colegas, también no solamente es la hostilización que realiza el empleador contra el trabajador, que es la hostilización vertical, sino también hay hostilización horizontal, cuando un trabajador hostiliza a otro trabajador, ¿no? Le pone chapas, sobrenombres, se burla, etcétera. Él denuncia a su empleador y el empleador tiene que inmediatamente corregir eso. Si no lo hace, ambos son responsables de el hostigamiento, el mobbing, el maltrato al trabajador, ¿no? Y puede demandar a ambos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, colegas, entonces si no hay más preguntas, los espero el día viernes, este viernes, también a las 8 de la noche, que vamos a realizar la siguiente sesión. Muchas gracias, buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias, doctores. Buenas Gracias, noches a todos. doctor. Buenas noches. Muchas gracias.